Qué bueno ha sido Dios con todos nosotros. Rápidamente quiero comentarles dos, tres cositas antes de ir a la palabra. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Hace un par de semanas estuve en las gestiones propias de mi función como director del seminario. Creo que algunos preguntaban, pero ¿por qué el pastor viaja tanto? Créame que no es tan rico viajar tanto. Estar horas en los aviones y eso no es algo que a mí realmente me guste mucho, pero es parte de la gestión. Estuvimos en una reunión de más de 200 pastores en el estado de Ohio, presentando a Semisud y levantando becas para los estudiantes. Muchos no lo saben, pero este semestre Semisud triplicó el número de estudiantes en el campus y son muchachos que a veces vienen sin recursos y hay que buscarles los recursos. Amén. Después de eso tenía planeado regresar aquí el día martes y ustedes saben que hubo un hermanito ahí llamado Milton, un remolino de esos grandes que se formó en el Golfo de México, y justo cuando yo iba a viajar anunciaron que iba a llegar esa tarde, así que la aerolínea me aplazó el vuelo hasta el día de ayer. Obviamente fue una catástrofe en muchas partes de la Florida. A nosotros no nos pegó tanto, solamente como la colita del huracán. Esa colita es más o menos de 130 millas por hora los vientos, así que siempre es un poquito, da un poquito de susto, ¿no? Pero aquí estamos en el frente de batalla. Dios es fiel. Hace año 1993, el mes de mayo, me vine para el Ecuador a estudiar aquí en el seminario. Bueno, no estaba aquí, estaba en la 10 de agosto y Mañosca, en la ciudad de Quito, y me asignaron un compañero ahí, un paraguayo, y justo hoy está con nosotros mi ex compañero Marco Vergara. Es pastor de la Iglesia de Dios en Asunción, Paraguay. Puedo decir, activista en favor de los niños, de programas de niños alrededor de toda Latinoamérica, así que este es uno de los buenos. Y solamente porque estábamos en el mismo cuarto y se le pegó lo mío. Marco, yo siempre cuento un testimonio que, tú sabes que en las iglesias que te asignan los fines de semana, los hermanos después de que tú predicas te invitan a almorzar, ¿cierto? Algunos aquí invitan a estudiantes del seminario a almorzar. Entonces nos invitaron uno de esos días donde Lorena y no recuerdo, y estábamos sentados en la mesa y nos sirvieron la comida y a él le sirvieron más carne que a mí. Entonces yo miré con mucho disimulo y le dije a él, ora. Y mientras él oraba yo saqué de su plato carne y me la pasé al mío. Óyeme, true story, historia verdadera, me pegué una enfermada de fiebre, dolor estomacal, 3 días enfermos, y a él no le pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque oró. En cambio yo no oré, por eso me enfermé, y desde ahí aprendí mi lección. Así que tenemos muchas otras cosas que contar, pero gracias, Marquito, por estar aquí. Dios te bendiga. Siempre es un honor. Me lo encontré anoche en el aeropuerto en Panamá, así que vea, es una bendición. Amén. Estoy muy contento de volver a Capilla. Me encanta ver a las ovejitas. ¿Cuántos dicen ve? Uy, por ahí escuché un aullido. Dios es fiel, qué bueno es el Señor. Este mes estamos tratando el propósito de la palabra. No es un tema adrede, no es un tema que se debe tomar a la ligera, mas es un tema que, si ustedes recuerdan, es siguiendo la línea de los constructores del reino, y es tan importante que nosotros dimensionemos de manera correcta lo que significa la palabra de Dios en Capilla del Valle, en la iglesia en general. Si usted es un hijo de Dios y usted no usa bien la palabra de verdad, usted tiene un problema. Y hoy vamos a tratar de solucionar ese problema. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, si no está de acuerdo no importa, yo tengo el micrófono y ahí está.
Quiero que me acompañe el Salmo 19, vamos a leer un par de versículos allí. Esa foto que ustedes ven allí, su pastor la tomó cuando fui al altar, hace un par de meses atrás. Linda, ¿no? Ustedes no parecen de Ecuador acá, ustedes sí, qué cosa. Eso es un pedazo de cielo. Un volcán que explotó en el 1400 y quedaron levantados más o menos 7 picos con un mezanini en la mitad que se llena de hielo. El hielo se derrite, se forma la laguna amarilla y eso es lo que riega todo ese sector por allí. Ese es el altar. Así que les comparto esa hermosa foto. Estoy preparando un sermón que se va a llamar Las lecciones de la montaña, porque sí que quedan lecciones hoy, y vamos a compartirla después. Pero vamos a leer el Salmo y coloqué esa foto intencionalmente porque vamos a hablar de la inmensidad de la palabra de Dios. Diga conmigo inmensidad. La inmensidad, lo grande, lo insondable, lo poderosa, lo eterna. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios bendiga su palabra en esta mañana, pero que Dios bendiga su corazón, para que hoy usted coloque en su mochilita espiritual esto tan importante. El objetivo hoy es que usted salga de aquí hoy con el deseo más profundo que cualquier otro cristiano pueda tener: leer y alimentarse de la bendita palabra del Señor. El Salmo comienza con una nota excelsa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De manera que basta con que se nos caiga la telilla de nuestros ojos para que comencemos a ver en el magnífico templo de la naturaleza las maravillas del Señor, que proclaman su gloria y su grandeza. Basta con ir no tan lejos, no tiene que ir a los Alpes suizos, solamente basta con que usted vaya aquí ¿cómo se llama? Al Ilaló, o al Guagua, o al Rucu, o al Cerro de los Ladrillos, o al Padre Encantado, o al Cotopaxi, al Tungurahua. Pregúnteme. 66 volcanes aquí en Ecuador, ¿eh? Y usted ve la grandeza del Señor. Y las veces que he ido por allá me he sorprendido cómo el Señor justo ese día me regala unos días claritos y azulitos para yo poder ver toda su hermosura. Basta con que el oído, que naturalmente es sordo, se destape para que seamos capaces de oír las misteriosas pero claramente inteligibles cosas que revelan que Dios es sublime y eterno sobre todas las cosas. Y quiero hablarles hoy en un principio de un paralelo muy importante. Y este paralelo es que en este salmo David elogia primero la revelación de Dios en la naturaleza, para luego elogiar la revelación de Dios en su palabra. Dos partituras de la misma obra. Son dos libros de la misma revelación, dos partes de un mismo poema: la naturaleza y la palabra del Señor. Y cuando uno lee los comentarios del salmista relativos al cielo, que los cielos cuentan su gloria,
podemos perfectamente aplicarlos a la palabra del Señor. Es decir, que al igual que los cielos, las escrituras declaran la gloria de Dios. Al igual que los cielos y el firmamento, las escrituras muestran la obra de sus manos. Y es impresionante porque es una obra maestra. Y a los que son expertos en pintar rostros, la escritura es experta en pintar los rostros de tantos personajes allí en la Biblia, en los que podemos ver la foto de todos ellos. Hombres y mujeres común y corrientes como ustedes y como yo, con problemas, con dificultades, con situaciones adversas, pero esa es la maravilla de la palabra del Señor, que muestra la grandeza de toda su creación, y tu rostro está pintado allí en la palabra del Señor. Así que mientras el firmamento anuncia la obra de sus manos en la creación, la palabra del Señor muestra esa misma obra de sus manos en la redención y en la salvación realizada por aquel que dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. He aquí que todo yo lo hago nuevo. Es decir, el Señor no es un experto en reparar cosas. No le gusta ver la casa que tiene ventanas arruinadas, la pintura está fea, y Él viene y dice: esta casa no está muy bien, y Él toma la decisión de derribar y hacer todo nuevo. Por eso cuando usted viene al Evangelio, el Evangelio implica un proceso en el que usted comienza a ser renovado completamente en el Señor. Ahora, piensen por un momento en la extensión de los cielos. A quienes les gusta ver aquellos programas en donde podemos ver las maravillas del universo, somos privilegiados. Hoy día hay fotografías de los planetas, no dibujos, fotografías reales en tiempo real, fotografías de Marte, de la Luna, de Júpiter, Saturno, todo eso. Y la pregunta, de acuerdo a los comentarios del salmista, es: ¿quién puede medir esa gran cortina que Dios ha extendido como una tienda para morar en ella? ¿Quién conoce su altura o su anchura? ¿En dónde están los compases que pudieron describir ese portentoso arte de creación que el Señor hizo con nosotros? Y las escrituras, la palabra del Señor, para los que no lo saben, son justamente tan extensas como los mismos cielos y el firmamento. Pastor, creo que está siendo exagerado. No, no lo estoy siendo exagerado. Nadie nunca ha abarcado toda la verdad de la revelación divina. Nadie. Así como nos expresamos sobre la naturaleza, sobre los montes, y nos maravillamos, hacemos bien en decir: son altas, no las podemos comprender cuando leemos la Escritura. No es un libro más. No es un capítulo más de la historia. No, la Biblia no es ni católica, ni evangélica, ni cristiana. La Biblia es algo mucho más que eso. Algo que no todos podemos comprender: la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de las Escrituras sobrepasan toda la comprensión de nosotros los mortales. Y claro, aunque nosotros creemos en ellas sin fingimiento, nos regocijamos en ella. Y hay algo allí en la Escritura que cada vez que oímos una palabra o una historia, casi que nuestro corazón busca cómo aparecer en ese texto de la Escritura, cómo yo cuadro allí, qué parte de eso es para mí. Y nuestro espíritu, así como el espíritu de la multitud que seguía a Jesús, no viene a la iglesia a escuchar teología, filosofía o psicología. No, nuestro espíritu todavía tiene la profunda necesidad de esa voz que un día sopló viento y aliento de vida sobre nosotros, y necesitamos oír la palabra del Señor. Obviamente hay quienes hablan como si conocieran
todo el círculo íntegro de la verdad divina. Piensan que han logrado llegar al profundo conocimiento y descifrar todos los códigos de ese grandioso océano que es la palabra de Dios. Pero hermanos, déjeme decirle que pensar que conozco toda la palabra de Dios es necio. Es necio. Porque cada vez que oímos algo de la palabra, tenemos que sujetarnos firmemente de ella, como que logramos aprender algo de ella. Y aun cuando logramos aprender algo de ella, todavía tenemos que estar preparados para seguir aprendiendo más y más y más. No porque fui al seminario ya sé todo, no, todo lo contrario, apenas empezó el proceso. Pero hay un profundo firmamento allí en donde no puedo decir que lo sé todo. Todo lo contrario, tengo que decir: Señor, enséñame más de tu palabra. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y cuando todavía me estoy esforzando al máximo para conocer la palabra del Señor, todavía tengo un sentido de urgencia y de necesidad de seguir aprendiendo más y más y más. No me puedo cansar de eso. La Biblia dice, oiga estas palabras: enséñame tus estatutos, oh Dios, y ensancha mi entendimiento para que pueda conocer más y más tu verdad. Es decir, la palabra por toda su extensión, su altura, su brillo, su gloria, las escrituras son comparables al cielo, que declaran la gloria de Dios, y también al firmamento, que muestra la obra de sus manos. Esa es la palabra del Señor. Por eso no debemos tomar tan a la ligera cuando escuchamos un sermón, porque estamos oyendo la voz de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Mira, eso es lo que dice la Escritura. Y así la revelación de Dios en la palabra, en las Escrituras, siempre nos está hablando a nosotros, los hombres y mujeres. Por eso no podemos estar distraídos, porque justo la palabra, cuando estamos en tiempo de crisis, siempre va a venir un mensaje de esperanza. Y si estoy distraído, corro el riesgo que ignoro ese mensaje y dejo de aprender algo que Dios deseaba que yo aprendiera. Cuando estamos felices y somos dichosos, la palabra de Dios tiene una voz para nuestro espíritu que hace que nuestro espíritu brille. Cuando estamos afligidos, cuando nos lamentamos, la palabra de Dios es el consuelo en la noche más oscura. Durante tiempos de oscuridad, nosotros los que predicamos el Evangelio sabemos que el Señor trae a nuestro corazón una palabra para la gente que está viviendo en oscuridad, porque la palabra de Dios es vida y es la vida que nosotros necesitamos. Así que si hoy en esta mañana hay algún espíritu afligido aquí, la palabra del Señor tiene que traer ánimo a tu vida, ánimo a tu corazón. El Evangelio del Señor, la palabra del Señor, las Escrituras, sin importar dónde lo coloque, su mensaje se adapta para todos los seres humanos. ¿No es eso maravilloso? Se adapta para todas las personas, tiene una voz para todos los hombres, no importa su temperamento. Si eres colérico o sanguíneo o flemático, o si eres un berrinchero todo el tiempo, no importa, la palabra tiene algo para ti también, porque ella busca llegar al corazón del hombre y habla con autoridad tanto al fornido anglosajón como al francés más disperso en su mente, tanto al latino que es impulsivo y fiestero como aquel que no lo es. La palabra se ajusta a todas las nacionalidades, porque es la palabra del Señor. Así que el Evangelio no viene ni del inglés, ni del
americano, ni del africano, ni del hebreo, ni del griego, ni del latín. La palabra de Dios viene del corazón de Dios para la humanidad. Es decir, es lo que Dios desea y anhela que tú escuches. Es decir, es lo que Dios desea que tú aprendas. El evangelio no llega como una revelación del oriente o del occidente o del norte o del sur, sino como el mensaje de Dios para este tiempo. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. La escritura dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. Y en la palabra de Dios hay un tabernáculo para el sol de justicia. Así que la palabra de Dios revela algo que es la esencia, es lo más importante, la columna vertebral. Sin ello, la palabra de Dios perdería todo poder. Sin ello, la palabra de Dios no tendría sentido y estaríamos perdiendo el tiempo acá. Pero la palabra, que en un principio comenzó cuando todo era caos y oscuridad, y en medio del caos y la oscuridad Dios dijo, pronunció la palabra, y vino el Espíritu y tomó esa palabra y comenzó a organizar todo lo que era caos y oscuridad. Y pasó el tiempo y esa palabra, ese verbo, ese logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso la esencia de la palabra se llama Jesucristo el Señor. De manera que, así como los cielos no tendrían sentido sin la existencia de un sol, todo sería frío, oscuro, hielo, muerto. Ni tú ni yo existiríamos. De la misma manera, en la escritura, el sol de justicia que se llama Jesucristo, puedo decir que es la esencia de la palabra del Señor. Es decir, lo que Dios desea es que Cristo sea revelado a tu vida, a tu mente y a tu corazón. Ese es el objetivo. Por eso cuando decimos el propósito de la palabra, ¿cuál es el propósito de la palabra? Que conozcas a Cristo. Muchos creen que los milagros que están descritos en la Biblia es para entretener a la gente. De hecho, nos entretenemos porque es bonito escuchar los milagros. Pero cada uno de los milagros tiene un objetivo: revelar a Cristo y su poder. Por eso cuando usted pide un milagro, ¿para qué quiere ese milagro? El para qué es para que Cristo se revele a través de ese milagro en mi vida. Si no es ese, Dios no está andando por ahí regando milagros por todo lado. No te confundas, así no es. Pero si tu intención es que la vida de Cristo se revele a través de tu vida, entonces hay alta probabilidad que Dios revele un milagro a través de tu vida. Así que yo contemplo el rostro de mi Salvador en las Escrituras. Tanto el Antiguo Testamento habló de Jesús, los evangelios se enfocaron en Jesús, y nosotros que todavía no terminamos de escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que seguimos contando la historia de la iglesia, nos enfocamos en contar lo que vino a ser Jesucristo en nuestras vidas. Todo se trata de Jesús, nuestro Señor. Es decir, que la gloria del evangelio que se manifestó en carne se llama Jesús. Hablando de este salmo que leímos sobre la palabra de Dios, el salmista utiliza 6 expresiones diferentes para describir lo que es la palabra de Dios. Y vamos a enfocarnos en esas 6 descripciones o expresiones que utiliza el salmista. El ejemplo más notable de esto, y sin habernos puesto de acuerdo coincidimos con Abiud que predicó esta mañana, es el Salmo 119, que contiene 176 versículos y cada uno de ellos menciona curiosamente la palabra. Sí, pastor, sí. ¿No sabías eso? Y la primera expresión de David en este salmo es:
la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es perfecta. No hay en ella error. No falla. Nunca volverá vacía. Cuando tú usas la ley del Señor, estás hablando de algo que es extremadamente perfecto. Y no está restringida al decálogo ni a los estatutos. En realidad está dirigida a expresar todo lo que implica ser la palabra del Señor. Yo leo allí algo hermoso y es la incomparable historia de aquel en quien yo debería creer, en quien estamos destinados a creer. Yo leo allí en la historia perfecta del Evangelio acerca de la persona de Cristo, de su carácter, de su doctrina, de su misión. Y esa ley de Jehová comienza a operar en mi corazón en la medida en que yo leo su palabra. Naturalmente, si no leo su palabra, no hay cómo la Biblia opere en mi corazón. No solamente cambia mis acciones externas, porque tiene ese efecto. Si tienes un vicio, empiezas a leer la palabra y la palabra te empieza a redireccionar y te dice por acá. Y el Señor en su misericordia utiliza a veces el cayado para cogerte del cuello y decirte no, por ahí no, es por acá. O a veces tiene que usar la vara para decirte te dije que no, boom. Pero eso hace la palabra. Mientras yo la leo y me alimento de ella, la palabra redirecciona mis acciones externas, pero también renueva mi mente. Renueva mi mente, lo que pienso. Te voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero si tú eres de los que le gusta ver novelas y ves todas las novelas, yo no conozco mucho de novelas. ¿Alguien sabe alguna novela actual? Ay, ninguno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, empezaron a caer. Uno. ¿Quién más? Y entonces te la pasas viendo novelas, terminas actuando como actúan en las novelas. Cuando tú te llenas de la palabra del Señor, comienzas a actuar y a pensar como la palabra de Dios dirige tu corazón. La palabra de Dios modifica todo el sentido y el propósito de mi vida. Y en palabras de David, la palabra de Dios convierte el alma. Con razón la Biblia dice, tu palabra es como una luz que alumbra mi caminar. Tu palabra, Señor, cuánto yo amo tu ley, cuánto yo deseo tu palabra, porque David sabía la importancia de la palabra. No hay palabra, no hay nada, porque la palabra nos revela a Cristo en el corazón. Todos esos manantiales de nuestro ser que una vez estuvieron envenenados por el pecado, entonces viene la palabra y son purificados por la gracia de la palabra. Por eso debes alimentarte de la palabra. Y yo sé que ustedes, la gran mayoría, han comprobado esto porque son amantes de la ley del Señor. Es la palabra de Dios, no son nuestros comentarios, es lo que dice la Escritura. Por eso tenemos un acuerdo entre los pastores de capilla. Vamos a predicar aquí la palabra de Dios. Porque la palabra es perfecta en todas sus operaciones. Sobre mi naturaleza imperfecta, la palabra crea un sentido de perfección. La palabra nos entusiasma, nos motiva, nos anima, nos llena de esperanza, nos llena de alegría. La palabra es perfecta para todo lo que fuera necesario para la conversión de nuestra alma. ¿Tienes problemas familiares? Lee la Escritura en familia. ¿Tienes falta de trabajo? Lee la Escritura. La Escritura tiene promesas incalculables. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tienes problemas que no sé, cualquier cosa, hermano. Lee la palabra y la palabra te va a dar esperanza.
A continuación, David dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa foto fue tomada desde el Rucu Pichincha. ¿No es lindo eso? Las nubes allá abajo, Quito más abajo. El testimonio de Jehová es fiel. Y yo recuerdo que cuando yo veía eso, yo decía: Dios mío, qué belleza es esto, qué lindo es esto. Me voy a traer a todos los hermanos hasta acá para que lo miren. La palabra testimonio quiere decir revelación de sí mismo. Es decir, que Dios se reveló Él mismo en la palabra. Testimonio de su propia paternidad. Testimonio de lo que Él es. Testimonio de sus atributos. La Biblia habla de los atributos del Señor. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Aparte del nombre, las cualidades. La Biblia, ¿quieres conocer al Señor? Conoce la Escritura. Porque cuando tú lees la palabra te das cuenta que Dios es amor y que exige amor de los que creen en Él, que Dios es bondad, que Dios es paz, que el Señor no se desespera. Todo eso empezamos a aprenderlo de Él, y Él tiene algunos de esos atributos que nosotros no podemos tener, pero que algunos de ellos sí los compartió con nosotros. Si Dios es justicia, yo puedo ser justo. Si Dios es bondad, yo puedo ser bondadoso. Si Dios, incluso uno de esos atributos que es solamente de Él, nos lo compartió un poco, que es la infinidad. Algo de eso tenemos en nuestro pensamiento, que nos permite pensar hasta dónde. Un pensamiento infinito. ¿A dónde llegan nuestros pensamientos? Cuando somos impregnados de la presencia del Señor, podemos ver esos testimonios en nuestra propia vida. Recuerdo que en una oportunidad estábamos creo que fue en algún otro país, no me acuerdo, y había una universidad de ingeniería que tenía este letrero: quien sea ignorante de la aritmética no puede entrar aquí. Así decía el letrero. Seguramente era alguna facultad de ingeniería donde se requería saber matemáticas o aritmética o todo eso. Pero déjeme decirle que el pórtico de la palabra del Señor tiene un escrito que dice: quien sea ignorante es aquí bienvenido. Todos nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor, y cuando leemos la palabra ocurren cosas como que no entendemos, pero podemos repasarla nuevamente o preguntarle a alguien, y de repente volvemos a leer y viene la luz del Espíritu del Señor y trae algo para nosotros importante. Yo sospecho que cuando tú lees algo en la Escritura y no lo entiendes, el camino más fácil es ignorarlo. Pero no lo ignores, porque estoy seguro que justo allí es donde el Señor quitará esa telita que no te deja ver, y de repente hay una palabra de Dios para ti justo en ese texto de la Escritura. El testimonio de Jehová está lleno de sabiduría, y con todo es expresado en un lenguaje tan claro, tan humano, tan nuestro, que aún los niños entienden las historias de la Biblia. ¿No es eso una bendición? ¿No es eso maravilloso? Así que nosotros, las personas sencillas, acudimos allí para ser más sabios, para aprender sabiduría. Por eso hay que leerla, queridos hermanos. Por eso hay que convertirnos en adictos de la palabra, si es que cabe el término adictos. Yo les voy a confesar, hoy tengo un problema, y yo a veces necesito mi dosis de la palabra. Y a veces tengo que encerrarme en el baño para aplicarme mi dosis de la palabra. O a veces tengo que ir a un lugar donde nadie esté para aplicarme mi dosis de la palabra.
porque es que yo me siento un adicto de la palabra. Me gusta, quiero quitarme esa adicción, pero no puedo. Y tampoco quiero buscar ayuda, porque me encanta la palabra. La disfruto porque es como miel, más dulce que la miel en mis labios, hermano. Y cuando devoro la palabra, a veces la misma palabra me hace sentir que debo corregir algunas cosas, pero me encanta que me corrija la palabra. Justo el jueves, después de que fui al altar con un grupo de locos como yo, el siguiente jueves me enfermé. Oye, hacía mucho tiempo no me enfermaba. Y algunos de ustedes supieron que estuve enfermo. Mi esposa estaba en Orlando y yo estaba solito. Sí, pero el Señor sabe cómo hace todas las cosas. No se les extraña que esté solito cuando Dios quiere hablarme al corazón. A Jesús le pasó, después de alimentar a la multitud, le dijo a los discípulos: váyanse a la otra orilla del mar. Y dice la Biblia, y Jesús se quedó solo y oró. Y entonces yo le dije al Señor ese día, esa noche que no podía dormir, le dije: Señor, mira, estoy muy mal, no quiero sentirme así. Tú sabes que a mí lo que no me gusta es enfermarme. A nadie le gusta enfermarse, ¿cierto? Pero a mí menos, no me gusta. Y entonces le dije: Señor, mira, yo soy padre y yo tengo un hijo, y créeme que si mi hijo tiene necesidad de algo y yo se la puedo suplir, yo lo hago. Así que, Señor, yo soy tu hijo, ayúdame. Ay, yo sé cómo el Señor actúa, ¿no? Él no te manda un rayo y ahí, toma, hijo, ahí te doy, ¡pum! No, Él no es así, porque Él tiene un propósito con todo, ¿no? Y entonces yo puse musiquita cristiana y el Señor empezó a hablar a mi corazón. Pero una de las primeras cosas que yo sentí que el Señor habló a mi corazón, y tengo que compartir esto con ustedes porque siento que esa fue su orden. No quiero que se imaginen que entró un ángel al cuarto del pastor y el pastor vio un ángel. No es eso. Dios habló a mi corazón. Lo primero que me dijo fue: yo te he traído al desierto porque quiero hablarte al corazón. Ojo con eso, no lo pase por alto. Cada vez que estás en el desierto, en la situación difícil, en la crisis, en la dificultad, que nadie te quiere, que nadie te determina, que eres el patito feo, todo eso, cuando estés en esa situación, es porque Dios permitió que estuvieras allí para hablarte al corazón. Lo segundo que me empezó a traer a mi corazón y a mi mente fue textos de la Escritura. Pablo y Silas estaban en la cárcel, y ¿qué hicieron? Cantaron. Y como que el Señor me puso así su espada y me hizo así y me dijo: háblame el idioma que yo entiendo. Y yo: ¿cómo así, Señor? Explícame. Habla mi palabra. Mi pueblo no habla mi palabra. Mi pueblo habla lo que ellos quieren hablar. Ellos se hablan a sí mismos, se declaran cosas, pero el lenguaje que yo entiendo es el mensaje de la palabra, el mensaje de la Biblia. Y entonces empecé a adorar con mi corazón, así con la fiebre que tenía y todo, empecé a adorar al Señor y adorar. Y ahí fue donde yo puedo decir que el Señor vino a mi vida y liberó mi corazón. Es como si yo estuviera manejando un Fórmula 1, un F1, y el Señor me llamó a los pits. Coloca el carro allí porque tengo que hablarte algunas cosas. No, Señor, tengo que hacer muchas cosas, tengo que ir al seminario, tengo que hacer lo de la iglesia, tenemos tanto que hacer. Para el carro aquí. Y se me subió al carro, se me atravesó en el camino y me habló al corazón. Y me dijo: enséñale a mi pueblo, a mi iglesia, a hablar el mensaje y la narrativa del Evangelio. Del Evangelio. No es lo mismo que tú le digas al Señor: Señor, mira, yo soy buena gente, yo no soy tan malo, no tengo trabajo, por favor, ábreme una chambita por ahí, cualquier cosa. Esa es la miserableza nuestra, ¿no? Dame lo que sea, Señor, para lo que sea, y cualquier cosa que me tires está bien. Y otra cosa es usar la palabra del Señor y decirle: Señor, tu palabra dice que tú le das alimento a las aves. Y entonces el Señor te dice: sí, pero las aves se levantan temprano, madrugan a conseguir el gusanito.
Ah, ok, ya entendí, Señor. Señor, tu palabra dice que tú proveerás a tus hijos. Y el Señor no tiene otro lado para donde agarrar. Tiene que bendecirte porque eres hijo y porque lo dice su palabra. Pero tienes que usar la palabra. Y para usar la palabra tienes que leer la palabra, porque no puedes aprenderla por osmosis. Y decir, mira, ahí la tengo abierta, pastor. Yo tengo abierto el Salmo 91 ahí en la mesa de mi casa todos los días para echar los espíritus inmundos. Así no funciona eso. Coge esa palabra y léela, repásala, bendice al Señor. Les digo a los hermanos de intercesión, esto es muy importante: oren la palabra. Cojan un salmo y digan, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. No importa si ande en valle de sombra de muerte, yo sé que tú eres mi pastor y no temerá mi alma ni mi corazón. Es más, Señor, aquí dice que tu palabra: prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y que ungirás mi cabeza con aceite. Oh Señor, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y entonces al Señor no le queda otra más que responderte. Oren la palabra. Yo a veces escucho hermanos orando y digo, Dios mío, qué misericordia tienes tú tan grande, Padre Celestial. Y hay algo que vamos a implementar aquí en Capilla. Yo quiero que escuchen muy bien esto. Y eso fue otra de las cosas que en este viaje el Señor habló a mi corazón. Vamos a salir de esa oración que, Señor, Padre, bendíceme para pagar la luz, bendíceme, que es todo dentro de nuestro círculo chiquitito, ¿no? O sea, está bien cuando uno tiene necesidad y uno ora por eso. No estoy diciendo que no. Tú puedes orar y Dios te responde. Pero te tengo una mejor. En Colombia hay una propaganda en la radio que decía: cuando te hablen de fortuna, escucha. Ahora escuchen. ¿Quieren que les diga o no? Ah, no, ustedes no quieren que les diga. Mire, la ley espiritual es: tú oras por otros y el Señor responde lo tuyo sin necesidad que se lo pidas. Entonces esos que dijeron amén, cuando salgan hoy, ahí hay un mapa. Escoja un país, señálelo, grábeselo en su corazón y empiece a orar por ese país. Vamos a crear un ministerio de intercesión global en este lugar. Global, ¿sabe qué es global? No se imagine así todo el grupito nuestro, no, global. Yo tengo una visión, es mandar que Capilla del Valle mande misioneros al mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero tenemos que salir de esa chatura nuestra, solo aquí, yo, y se queda otro poquito yo. No. La ley espiritual es: bendice a otros y el Señor te bendice a ti. Así es como funciona. David a continuación dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esa parte final me encanta, que alegran el corazón. De ahí estamos los loquitos mirando ese paisaje tan hermoso, ¿no? Entonces cuando tú ves un sitio así, tú te alegras, tú eres feliz porque dices, wow, qué lugar tan hermoso. De la misma manera, cuando tú ves los mandamientos del Señor, que son así de hermosos, tú empiezas a contemplarlos y ¿sabes qué sucede? Tu corazón se alegra, se te va la depresión, la ansiedad. Ya no eres bipolar ni esquizofrénico, sino que el gozo del Señor es tu fortaleza todo el tiempo. Y mire, según yo entiendo, se refiere a las ordenanzas del Señor, a los mandatos, a los edictos del Señor, pero también se refiere a sus promesas, lo cual es una transcripción de sus decretos. David dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Diga conmigo, rectos. Hacen que el corazón se alegre. Y cuando nosotros lo leemos, podemos confirmar esa declaración en nuestra propia existencia. Solo haga la prueba. Oh iglesia, y en tiempos de oscuridad, cuán dulce es en un momento así apoyarse en la escritura por completo, en esos propósitos eternos del Señor para nosotros, y saber que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
Todas las cosas les ayudan para bien. No hay coincidencias, hermano. No existen las coincidencias. Déjame le cuento rápido un testimonio, historia real. Un pastor y su familia, no les digo el nombre del pastor, porque me da pena, pero un pastor y su familia se compraron un gatito chiquitito, un gatico, un gato. Y entonces ellos, para darle un poquito de seguridad al gatico, lo colocaron en un arbolito y el gatico le dio mucha seguridad y se subió a una de las ramas más altas, de tal manera que el gatico no se podía bajar. De hecho, intentó bajarse frente al llamado de los hijos del pastor y el gatico quedó colgado de sus dos paticas delanteras, pero no tenía la fuerza corporal para subirse al palito otra vez, ni para bajarse y tirarse al suelo. Entonces vino el pastor y dijo: oh, no se preocupen, yo tengo la solución. El pastor fue y trajo el carro, lo puso debajo del árbol y con una soga amarró la rama y empezó a jalarla de tal manera que la rama se empezó a doblar así, y justo en el momento en que iban a agarrar el gatito se soltó la rama y ¡fua! ¿Qué esperaban? No todas las historias tienen un final feliz. Nunca más volvieron a ver al gatito. Pasaron unas semanas. De verdad, no todas las historias tienen que ser felices, ¿no? Pero cuando uno está en Cristo y cuando uno ora, ocurren cosas como estas. Unas semanas después, el pastor se fue a visitar a una familia y se sentó con la hermana, y el pastor se dio cuenta que su gatito estaba ahí en la casa. Pero él no dijo nada. Él solamente dijo: hermana, qué gatico tan bonito tiene usted. Ay, pastor, si yo le contara. Cuénteme qué pasó, cómo consiguieron el gatico. No, mi hijo que a toda hora quería un gatico, mamá que quiere un gatico. Entonces yo, por quitármelo encima, le dije: mira, a mí no me gustan los gatos, pero si vamos a arrodillarnos y si el Señor Jesús te manda el gato, listo. Y estábamos, pastor, orando cuando ¡pum!, cayó el gato. Cuando tú no oras no pasa nada, pero cuando tú oras basado en la palabra, iglesia, ocurren coincidencias maravillosas de carácter eterno en el Señor. No van a matar sus gatos por ahí. Por eso el corazón se alegra. Por eso, hermano, cuando, iglesia, por favor, cuando estemos pasando tiempos difíciles, la palabra, ella trae gozo, ella te libera. Cuando tu mente quiere ensimismarte con pensamientos negativos, con que eres un tonto, que no hiciste bien las cosas, que cómo hiciste ese negocio tan mal hecho, ignora todo eso y abre la palabra y empieza allí a disfrutar de los banquetes de manjares suculentos, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados que están allí en la Escritura. Y vas a ver cómo tu corazón se alegra. Uno más: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El hombre aprende todo del testimonio del Señor. Cuando la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, algunos, cuando se miran en el espejo, obviamente la imagen de Dios está borrosa, tergiversada. Se miran en el espejo en la mañana, sus cabellos están allá volando, las hermanas sin su maquillaje, y se miran así, sin labial ni nada, y como: Señor, ¿qué hiciste conmigo, por favor? Y de repente leer la palabra es como que nuevamente se pone todo en orden, como que nuevamente todo llega a su lugar, como que la palabra trae algo al corazón y el corazón se regocija en los estatutos del Señor. No se regocije en lo que diga el pastor, regocíjate en el Señor y en su palabra y en el poder de su fuerza y en sus promesas y en sus maravillas, porque la Biblia dice que el Señor oye la oración de sus hijos y nos da muchas claves. Pónganse 2 o 3 de acuerdo para pedirme algo, hecho,
Es más, si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Si tú pides, no vas a recibir nada. Pero si dices, no, mira, Señor, me mandó tu hijo. Me mandó tu hijo y te estoy pidiendo esto porque tu hijo me mandó. ¿Puedes hacerme eso? Oh, mi hijo te mandó. Listo. Ya, ahí está. Hay una gran recompensa para aquellos que obedecen los preceptos del Señor. Dichosos son aquellos como Caleb, que siguió los preceptos del Señor. Y enseguida David menciona otro asunto muy práctico. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Mire, hay que saber entender esto porque hay varios tipos de temor y no todos los temores son limpios. Hay temores que están contaminados. El temor del hombre ha sido una vil trampa en la que muchos han sido capturados por el enemigo. Pero hay algo muy importante que es tener el temor del Señor. El temor del Señor es ese en el que yo respeto mi testimonio porque estoy hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida. Me cuido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tiene que ser así. Anoche en el aeropuerto, y mi hija estaba allí, yo iba con mi carrito, ¿cómo se dice? Mi maletita. Y han visto que hay unas rampas que se mueven metálicas, ¿no? Eso es para que la gente que va de afán camine más rápido. ¿Sí? Y entonces habían unas personas allí obstruyendo el paso. Yo pedí permiso, me dieron permiso y cuando pasé yo sentí que alguien pateó mi maleta. ¿Sí? Y entonces yo me devolví y pregunté, ¿usted pateó mi maleta? Me dijo, sí. Guache. Pero en ese segundo tú tienes que pensar en tu testimonio. Ah, no, fuera yo, mano. Ah, sí. A ver cómo es que es el asunto acá. No, pero tú tienes que cuidar tu testimonio, porque tú representas al Evangelio de Jesucristo. Porque todo lo que tú hagas, digas, mires, observes, toques, obvies, omitas, lo que sea, tiene que ver con el testimonio y la integridad en el Evangelio. Así es. Y entonces, si ese temor permea nuestra vida, nuestra alma, nunca vamos a perder. Por favor, escuchen esto. Si tú tienes el temor del Señor, la Biblia dice que el que tiene temor del Señor permanecerá para siempre, dice la Escritura. Es decir, que si alguna vez un hombre realmente estuvo muerto, se llamó Jesucristo. Realmente yo creo en Él porque Él vive por siempre. Y Él dijo que yo resucité juntamente con Él. Por eso yo permanezco para siempre, porque lo dice la Escritura. Y hay algunos principios que son poderosos por un tiempo. No, el temor de la palabra es un principio que permanece para siempre. Voy terminando. Un último que dice David: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Diga conmigo, todos justos. Yo siempre que pienso en los juicios del Señor, especialmente los redactados en el Antiguo Testamento, considero, y hay muchos teólogos que no están de acuerdo conmigo, no importa, está bien, cada uno puede opinar diferente, pero yo considero que todo eso fue justo. Señor, justo fuiste cuando derramaste granizo de fuego sobre Sodoma y Gomorra. Cualquiera dirá, no, eso fue exagerado, ¿no? Para mí fue justo. Justo fuiste cuando eliminaste a Faraón y venciste a sus ejércitos en el Mar Rojo. Fue un juicio justo. Justo fuiste cuando tu ángel mató al ejército de Sennacherib en la historia bíblica. Justo has sido, Señor, al destronar a las antiguas monarquías que habían quedado inmersas en la iniquidad. El Señor siempre ha sido justo, porque la Biblia dice que sus juicios son verdad, todos justos. Y dice la Escritura: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Así que asegúrese de estar en el lugar correcto, del lado del Señor. Termino con esta palabra.
¿Cuál es la que sigue allí? La Biblia es tu alimento espiritual. Hubo un joven en la Biblia, sucesor de Moisés, Josué. ¿Recuerdan la historia de Josué? Muchacho inexperto, pero fue llamado por el Señor. Y el Señor en un texto, en un párrafo de la Escritura, le dice como 3 veces: solamente esfuérzate y sé valiente. Y le dice otras cositas allí, y vuelve y le dice: mira, solo te mando que te esfuerces y seas valiente. Y una tercera vez, porque no le faltaron 2, nuevamente le repite: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Dígale al que está a su lado: hermano, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. Pero ese mismo texto de la Escritura le dijo las siguientes palabras, escúchela: nunca te apartarás o nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. ¿Qué más dice? Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Póngase de pie, iglesia, por favor. Gloria al nombre del Señor. No, mejor dicho, si con ese plato no quedan llenos, así que a usar la palabra de gracia. Levante sus manos un momento. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias. Ayúdanos a no apartarnos de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos intencionalmente todos los días de ella. Bien sea la palabra en forma de cánticos, de predicaciones, de lecturas. No tienes que leer un gran capítulo, solamente lee 2, 3 versículos todos los días, pero que te alimenten de verdad. Y aun cuando la palabra, que a veces funciona como un remedio de esos que te da el doctor y no te lo quieres tomar porque sabe feo, sin embargo, tómalo, porque te hará bien, sanará tu corazón, sanará tu familia, sanará tu carácter, tu temperamento. Sí, yo sé, aquí tenemos muchos Pedros con un carácter fuerte, impulsivo, pero la palabra te puede sanar. La palabra te traerá salud. La palabra te bendecirá. Dile una vez más: Señor, te entrego mi vida y mi corazón, te entrego mi carácter, pero también te entrego el tiempo en el que quiero utilizar para leer tu palabra, para entender tus profundos propósitos en Cristo Jesús. Amén.